Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Isolina Dabove, abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, fundadora y catedrática de Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba. Fundadora y directora de la Maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, declarada de interés por el Honorable Senado de la Nación Argentina. Integró la delegación oficial argentina ante OEA para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores hasta su aprobación. Y participa desde el año 2011 de la delegación oficial ante Naciones Unidas para la elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Bueno, a nosotros nos interesó abordar este tema porque la pandemia nos viene demostrando que las personas mayores de 65 años son las fatalmente afectadas. Todos podemos enfermarnos, pero los números nos dicen que principalmente para los adultos mayores la enfermedad es fatal. Sin embargo, también notamos que se combate la homofobia, el racismo, el machismo, por ejemplo, pero el edadismo ni se reconoce. La Sociedad Francesa de Geriatría subraya que la discriminación por edad es la más extendida, la más corriente y la más universal. Y además es la única que no está sancionada por la ley. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos que envejecer, poder avanzar en el camino de la vida, es un éxito de la sociedad. Por eso es que hemos convocado a Isolina para que nos ilustre en todas estas cuestiones. Así que Isolina, te agradecemos mucho, agradecemos tu predisposición, sabemos que estamos un poquito acomodados porque la doctora María Emilia Dabove, tu sobrina, es integrante de esta comisión organizadora. Así que bueno, el salón virtual es tuyo. Bueno, muchísimas gracias Mercedes por esta tan cálida presentación. Gracias a toda la comisión, especialmente, bueno, María Emilia. Es una gran alegría poder compartir con ella también, especialmente, ¿no es cierto?, este espacio. Y a cada una y a cada uno de ustedes por haberse acercado. Veo también en las imágenes a Rosana Di Tulio, Sandra Torres, a Viviana de Sousa Ventos, que son integrantes del Centro de Investigación en Derecho de la Vejez. De hecho, Rosana es la directora ejecutiva. También lo veo al doctor Franklin Coagliato, muchísimas gracias por participar. A Diana Brustia, en fin, hay mucha gente muy querida y conocida. Así que bueno, les agradezco que hayan tenido la amabilidad de estar, ya que quizás lo que diga, algunas cosas ya las conocen. Pero siempre cuando se comparten reflexiones y experiencias y ciertos saberes, surgen nuevos caminos de indagación y nuevos caminos de producción jurídica. Así que bueno, gracias por todo este espacio, por ustedes, por estar acá. Ahí la veo también a Mirta Gianetti. Bueno, perdón si no identifico a todos, si hay alguien que somos conocidos y no les digo nada,
porque estoy viendo en pantalla de a poco, en los cuadraditos en los que nos convertimos en este Zoom, ¿no es cierto? Bueno, vaya mi agradecimiento y mi cariño por esto de acompañamiento y de apertura para el diálogo. Muy bien, sin más preámbulos, si les parece bien, voy a compartir entonces algunas reflexiones en torno a la realidad jurídica de las personas mayores en este tiempo de pandemia, pero gustaría destinar un espacio interesante para el diálogo, para que podamos intercambiar inquietudes al derecho de la vejez. Entonces, lo primero que voy a mencionar es que el título de Poderes y Derecho tiene que ver justamente con la contralectura de la realidad que vos muy bien, Mercedes, señalaste, que está atravesada por los viejismos, La pandemia hoy nos ha develado, ha desnudado las contradicciones profundas y las desigualdades estructurales en las condiciones de vida de las personas mayores. Y fíjense que también es extraordinario el hecho de a un virus que, oh casualidad, irónicamente, diría Borges, está atacando a el máximo logro cultural, que es la longevidad, la posibilidad de vivir muchos años, de expandir a su vez a la vejez como una etapa del curso de vida y de transitar este ciclo con calidad, ¿no es cierto? En base a una vida plena, diríamos, o en la máxima potencia posible. Entonces, dentro de este escenario que en muchas investigaciones hemos denominado de gerontoglobalización, aparece este virus cuyas consecuencias a nivel demográfico todavía no las podemos calibrar suficientemente, pero intuyo que va a provocar alguna ralentización en esta expansión geométrica de la cantidad de personas que acceden a vejez. En un ratito me voy a dedicar un poco más detalladamente sobre estos datos. Entonces, en este marco de pandemia, hablar de los poderes y de los derechos en la vejez tiene un sentido implícito, que es el llamado a derribar estos prejuicios que angostan, que vulneran, que restringen de una manera prejuiciosa nuestras posibilidades de seguir sosteniendo una vida con calidad, una vida jurídica plena en esta etapa de la vida. El derecho de la vejez es una nueva especialidad jurídica que hemos ido desarrollando en Argentina en los años 90, y en este sentido también nuestro país ha sido pionero. Pero este carácter vanguardista del derecho argentino en relación a la vejez tiene una larga tradición, que después la vamos a ver también. Entonces, el derecho de la vejez es una nueva especialidad jurídica que tiene autonomía material, porque está dirigida a un sector de la población claramente identificable, como es el de las personas mayores. Hoy, incluso, este segmento está delimitado cronológicamente hablando de lo dispuesto en el artículo 2 por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se define al concepto persona mayor como el referido a toda persona de 60 y más años, hasta los 65, entre los 60 y los 65, a menos que la legislación interna establezca una edad base menor para el acceso a esta etapa de la vida. Entonces, más allá de que hay un criterio
rígido o bien semielástico, como quieran ustedes definirlo, entre los 60 y los 65 años, la misma convención abre la posibilidad de que consideremos personas mayores a sectores de la población de menor edad, conforme su realidad social, su realidad demográfica, sus necesidades. Por ejemplo, un tema sobre el cual estoy pensando bastante en relación a este corte etario para definir cuándo empieza la vejez, es el de las personas trans. Sabemos que las condiciones de vida de las personas trans son realmente durísimas y que por esa razón se producen dos fenómenos. Por un lado, mueren tempranamente, el promedio de vida en Argentina de las personas trans alcanza los 35 o 40 años, pero además lo hacen en cuerpos a los que se los ve envejecidos, es decir, cuerpos a los que los signos de la oxidación celular, si me permiten decirlo en términos médicos, se hace más evidente. Entonces, aunque no sean, desde un punto de vista estándar, personas mayores, quizás respecto de este sector de la población, digamos, calificarlos como personas mayores en función de este aceleramiento del proceso de crecimiento desde el punto de vista biológico, nada más, o psicobiológico, nada más, a los fines de promover una mejora en la calidad de vida aplicándole estándares que, como ha dicho la Corte Interamericana, promueve una doble protección en los derechos humanos, porque somos personas, pero además somos personas mayores que tenemos esta ventaja de contar con este instrumento de derechos humanos. Bueno, les digo, entonces, en relación a este sector de la población, se va a venir una fuerte discusión, incluso en materia previsional, que aquí ya hay algunos proyectos, unas discusiones en relación a la posibilidad de establecer una edad base más baja de la estándar para acceder a las jubilaciones y pensiones respecto de este sector de la población cuyas condiciones de vida no le permiten, como a todos los demás, llevar la expectativa de la longevidad. Entonces, el derecho de la vejez tiene autonomía material porque está referida a un sector de la población que podemos identificar desde lo cronológico, pero también desde lo histórico y lo cultural. Entonces, aquí aprovecho también para señalar que el derecho de la vejez define a la vejez tanto como ciclo vital o como propiedad que vemos en las personas, como un fenómeno complejo. El derecho de la vejez parte de una definición compleja de este fenómeno, en donde lo cronológico y biológico debe ser leído en función de lo histórico y lo cultural. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, no siempre hemos segmentado la vida de la misma manera. De hecho, hasta la Edad Media, hasta Isidoro de Sevilla, por ejemplo, siglo VI después de Cristo, la vida no estaba claramente definida en políticas de edades, como lo Foucault, en políticas de edades. Con la cuestión de la niñez, para hacerle un guiño a María Emilia, también vemos lo mismo. No siempre la niñez fue o la edad en la infancia, ¿no es cierto?, en esta etapa de la vida fue un dato relevante. Esto ocurre recién después de la Revolución Francesa, es decir, que hubo que transitar un proceso muy largo en la consideración de la vida humana segmentada para que hoy entonces podamos referirnos a esta etapa, que ahora es la vejez, de una manera independiente. En ese sentido también apelo a la consagración que ha hecho la Convención Interamericana en relación al concepto vejez, que también define como una construcción social de la última etapa del ciclo vital. Entonces, desde el mismo derecho positivo que está ahora representado en la Convención Interamericana,
se define a la vejez no solo desde el dato cronológico, biológico, el almanaque, sino también en función de nuestra biografía, es decir, del hecho de contar con un pasado mayoritario respecto de la expectativa por venir. Entonces, eso hace que biográfica e históricamente en una comunidad podamos definir que esta persona o esta colectividad, este grupo, ha ingresado en la última etapa del ciclo de vida. La vejez es también un fenómeno cultural porque es un concepto que condensa significados, condensa distintos sentidos, sentidos que están vinculados al ciclo vital o al curso de vida, como suelen hablar los gerontólogos, de la evolución de la vida, como la vejez como parte de un curso vital. En este segmento del curso vital, la vejez nos coloca ante desafíos materiales que son únicos, que son singulares y que son diversos a los que vivimos en otras etapas de la vida. Algunos de estos rasgos vivenciales, ¿no?, que podemos aludir y que justifican el hecho de estar frente a una nueva rama, muchos tienen que ver con la manera en que construimos el sentido del final de la vida, concretamente la cercanía con la muerte, concretamente las pérdidas que vamos sufriendo en este segmento, que no son tan habituales, pueden ocurrir, pero no son tan habituales a edades más tempranas. Por supuesto, el papel del derecho previsional ocupa en una economía capitalista como la nuestra, globalizada, un lugar importante, dado que simboliza nuestra ruptura o cierre de esta vida, entre comillas, activa, para pasar a ingresar el colectivo de pasivos, entre comillas, términos ambos que desde la gerontología y desde el derecho de la vejez debemos erradicar porque son también viejistas. Pero más allá de esta crítica implícita o colateral, lo cierto es que el hecho concreto de este proceso de pasaje de un mundo productivo a otro mundo productivo hace que también la persona y los grupos de personas envejecidas atraviesen situaciones biográficas singulares que tienen que ver con el cierre de esta vida, reitero, pseudo-activa, como única vida útil posible para pasar a ser el sector de los descartados, ¿no? El sector de los que solo consumen, entre otras cosas, remedios, y a los que hay que cuidar, porque ya no tienen más nada que dar, porque son pasivos, ¿no? Entonces, esto de la jubilación es realmente un dato relevante en la construcción cultural del sentido de la vejez y del envejecimiento, que podemos leerlo en dos sentidos. En el origen, en el siglo XIX, fines del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, fue un dato relevante, se asociaba a la vejez como contingencia, como enfermedad, como debilidad, como un dato, un indicador importante de estar frente a una persona totalmente débil. En la actualidad, esa visión de la vejez ha sido revisada, no es la que se sostiene desde el enfoque gerontológico, que es un enfoque integral de la vejez, médico, social, psicológico, político, económico, arquitectónico, cultural y por supuesto jurídico. Entonces, por eso es que en la convención se recogen todos estos sentidos y se construye, reitero, un concepto de vejez complejo. También la Convención Interamericana va a definir el proceso dinámico de la vejez, que es el del envejecimiento, y va a aludir a este término en este artículo 2, va a hablar del envejecimiento y luego va a hablar del envejecimiento activo y saludable. Y en ambos casos, la Convención
y filosóficos de la gerontología, que no es la medicina, sino la mirada integral de la vejez, se va a decir que el envejecimiento es un proceso gradual, a través de los cuales se producen cambios en el cuerpo, en la psiquis, en toda nuestra biografía y en las maneras en que vamos construyendo los sentidos de nuestras vidas y de nuestra comunidad, y también es un proceso en el cual podemos maximizar las oportunidades del bienestar. Y entonces aquí la Convención introduce un concepto novedoso respecto de la lectura tradicional que hace el derecho, sobre todo el derecho del siglo XIX, ¿no es cierto?, en relación a la vejez. El concepto de vejez como contingencia queda desplazado por el concepto de vejez activo y saludable, en donde lo activo y lo saludable se vincula no con el hecho de estar, permítame la expresión, pipí cucú, es decir, impecable. No quiere decir que nuestro cuerpo tiene que estar perfecto, que yo tengo que tener una vista de lince, igual que la que tenía cuando era joven, que voy a poder correr maratones de 42 kilómetros sin demasiado entrenamiento, estoy exagerando por supuesto, no, o que voy a poder bailar toda la noche, ir a todos los boliches, como hacía en la juventud, por un decir, sino que lo activo y lo saludable tiene que ver con la posibilidad, la habilidad de cada persona y de su comunidad, porque no envejecemos solos, sino con otros y en un entorno, en un hábitat. Entonces, las posibilidades que tenemos de aprovechar al máximo posible los recursos para nuestro bienestar. ¿Y qué se entiende por bienestar? El desarrollo de nuestros proyectos por nosotros mismos. Es decir, maximizar el hecho de seguir sosteniendo proyectos y una vida independiente, aunque tengamos que usar una silla de rueda. ¿No sé? ¿Me comprenden? Aunque tenga que usar un audífono, aunque tenga que usar lentes muy potentes porque tengo baja visión. O sea, que cualquier discapacidad que nos atraviese en la vejez, desde el concepto del derecho de la vejez y de la gerontología positiva y la gerontología comunitaria que se recoge en nuestro derecho positivo, es posible, aún así, maximizar nuestras oportunidades para seguir sosteniendo una vida lo más autónoma posible, lo más independiente, lo más acorde a lo que cada uno de nosotros quiere para sí, y la comunidad también habilita para esa persona y para sí misma. Entonces, fíjense cómo entonces el derecho de la vejez tiene una autonomía material muy importante, que a su vez vinculamos con su autonomía hoy claramente legislativa. Ya estoy haciendo mención a la Convención Interamericana. Adelanto muchos casilleros para señalar que la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ese es el título oficial, es un tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio del 2015. 15 de junio, que es un día emblemático, referido a la lucha contra la violencia hacia las personas mayores, la discriminación, la violencia hacia las personas mayores, y que entró en vigor el 13 de enero de 2017 en todo el sistema interamericano, y al cual Argentina adhiere, termina el proceso de adhesión el 27 de octubre de 2017. Entonces, a partir de ese día, Argentina se convirtió en Estado parte dentro del sistema interamericano, comprometiéndose a cumplir con sus estándares, pero también incorpora este tratado al derecho interno, otorgándole jerarquía supralegal. Está en discusión en el Senado de la Nación, próximo a ser aprobado, un proyecto que interpuso la senadora Norma Durango para declararle la jerarquía constitucional. Aún así, se trata de un tratado directamente aplicable, que tiene que servir, debe ser obligatoriamente utilizado para interpretar, determinar y aplicar, es decir, construir soluciones jurídicas conforme a estos estándares, porque ellos se imponen a cualquier ley nacional,
a cualquier ley provincial, a cualquier ordenanza municipal. Por ejemplo, la ley de salud mental tiene que ser leída acorde con los estándares que establece esta convención, ¿no? Les doy un pequeño ejemplo. Entonces, esa es de importancia. Entonces, desde este Tratado de Derechos Humanos, que además es el único en el mundo, no hay a nivel universal, todavía no se ha llegado a un tratado de la ONU, estamos en proceso, estamos en camino, pero todavía no, solo se logró la designación, la fundación y la designación de un cargo que es el de experta independiente, que audita el grado de reconocimiento de derechos de las personas mayores en el mundo y su cumplimiento. Hasta mayo de este año, ese cargo, que es de la ONU, lo ocupó una amiga que se llama Rosa Confeld-Mate. Luego de su gestión fue elegida una abogada, una especialista en derechos humanos, también amiga, que se llama Claudia Mahler. Pero más allá de este avance, no tenemos todavía una convención, se sigue en discusión, porque curiosamente, a causa de esos viejismos que mencionaba Mercedes, y como lo hemos evidenciado en la pandemia, los países más envejecidos y los más ricos son los que más resistencia oponen al proceso de elaboración de esta Convención Universal. Entonces, a nivel regional, de todos los sistemas regionales de derechos humanos, el único que ha logrado este avance ha sido nuestra región. No obstante, hay que mencionar una recomendación en relación a los derechos de las personas mayores que ha emitido la Unión Europea, pero es una recomendación, no tiene la misma entidad que un tratado, y también el protocolo facultativo de la Carta Africana de Derechos Humanos, pero que también hace una apreciación laxa, digamos, de los derechos, o una mención casi colateral. De manera que este sigue siendo el único tratado que, como ustedes van a ir viendo con su estudio, además es muy denso. Cada artículo tiene mucha riqueza conceptual e incluye muchos dispositivos que, por lo tanto, requieren de una lectura detenida para poder extraer de allí muchas herramientas que nos pueden servir ya para la práctica profesional. Insisto, esta es una comisión de un colegio de abogados. Sepan que no hace falta dictar una ley nacional de protección integral como existe a nivel de la infancia, no es necesaria porque ya tenemos esta convención, que es aplicable y que además está por encima incluso del Código Civil y Comercial, ya que en el artículo 1 y en el artículo 2, el mismo Código Civil y Comercial dice que todos sus institutos deben ser interpretados conforme a los tratados de derechos humanos incorporados. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Entonces, todo lo demás se debe ajustar a este mismo esquema. Entonces, tenemos hoy un fuerte apoyo normativo que le da autonomía a esta rama del derecho, además, por supuesto, del reconocimiento constitucional de los derechos de las personas mayores en el artículo 75, inciso 23, pero esta es una mención más ligada al desarrollo de políticas públicas que al reconocimiento técnico, jurídico específico de los derechos de las personas mayores. Por eso primero hice énfasis en el Tratado de Derechos Humanos para luego ligarlo con el artículo 75, inciso 23. Más aún cuando la convención dentro de poco tenga jerarquía constitucional, va a ser parte del bloque de constitucionalidad del inciso 22 del artículo 75. Por ahora estamos ahí, escalando, peleando posiciones, pero estamos en la pole position, permítanme que lo diga también con esa metáfora. Muy bien, entonces tenemos autonomía normativa y tenemos también autonomía valorativa. Y aquí en esta tríada va implícita la concepción trialista, desde la cual hemos desarrollado esta rama del derecho. En esta autonomía valorativa cabe destacar, primero, la existencia de un enfoque de justicia
construido con enfoque gerontológico. Así como, por ejemplo, ya estamos más habituados a escuchar que desde, por ejemplo, los movimientos feministas se hable de enfoque de género para el desarrollo de institutos jurídicos. ¿Y qué aludimos ahí? A un criterio de justicia no binario, no patriarcal, incluyente, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en relación, desde una epistemología gerontológica, es decir, desde el reclamo de que es necesario revisar las verdades que hemos construido en torno a la vejez, que no son tales, son falsas, y que conforme a la gerontología actual nos permiten pensar de otra manera la vejez, entonces todo esto impacta dentro del concepto de justicia, de la búsqueda de equilibrio, ¿no? Para no entrar en disquisiciones éticas que pueden llevarnos más de un día o años o toda una vida respecto a qué es lo justo o qué es la justicia. Por lo pronto entendemos que el derecho de la vejez intenta desarrollar criterios de justicia que permitan equilibrios en las condiciones de vida de las personas mayores. Equilibrios que garanticen una esfera de libertad, un espacio de oportunidades dentro de las cuales la persona mayor pueda elegir la opción que más le convenga a su forma de vida, a su biografía, a sus preferencias, para poder desarrollarse, diría Goldschmidt, personalizarse, sin dañar la vida de los demás. Entonces, desde ese criterio el derecho de la vejez ha ido desarrollando una perspectiva de justicia que podemos llamar gerontológica, ¿no? En cuyo centro está la finalidad de justicia de empoderar a las personas mayores, dado que, como dijo muy bien Mercedes en el inicio, en esta realidad social, las personas mayores están situadas en una posición de inferioridad, por lo tanto en una posición de vulnerabilidad. Una de las causas son los viejismos, es decir, las prácticas constantes de disminuir a alguien, de minusvalorarlo o de discriminarlo, ¿no es cierto?, negativamente, o de violentar sus derechos o desplazarlo en el ejercicio de sus derechos solo por el almanaque, porque tiene más de 60 o 70 años y ya automáticamente lo consideramos vulnerable o incompetente para decidir. Esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la pandemia, el día en que el gobierno de la ciudad aprobó una resolución que obligaba a todas las personas mayores de 70 años a pedir permiso por teléfono para salir a la calle, a la verdulería, a los mandados más básicos, que todos los demás que no teníamos 70 años podíamos cumplir en las condiciones de restricción comunes. Bueno, por suerte esto fue un vivo clamor de todos nosotros, de las propias personas mayores, y a partir de un recurso de inconstitucionalidad planteado en un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, se logró la declaración de inconstitucionalidad y la Ciudad de Buenos Aires acató esta decisión. Y entre los argumentos están esto que les estoy comentando. Por un lado, la distinción sospechosa de discriminación, es decir, el uso de las categorías sospechosas de discriminación, porque con esta distinción se violentaba de una manera acrítica, falsa, estereotipada, viejista, se partía del concepto de que todas las personas de 70 y más años eran incompetentes para decidir por sí mismas si podían salir a la calle a comprar la verdura que les hacía falta para cocinar. Y debían confiar en un voluntario a quien no conocían, que la ciudad le iba a mandar a su casa para satisfacer una necesidad tan básica, ¿no es cierto?, en el contexto de inseguridad que todos vivimos en el país. Entonces, vuelvo, la justicia gerontológica tiene por fin el empoderamiento, es decir, el desarrollo de herramientas que fortalezcan, no que disminuyan más todavía la posición de esa persona mayor para el ejercicio de sus derechos. Luego también
busca el desarrollo de herramientas que promuevan el sentido de pertenencia de esa persona mayor a su comunidad. Suele ser común la exclusión de esa persona, por ejemplo, cuando hablamos de pasivos, los estamos excluyendo de un circuito productivo, que no necesariamente tiene que estar ligado a una relación laboral en sentido técnico laboral que tiene este término, ¿no? Bueno, y con esto muchos otros ejemplos. Y entonces, esta justicia exige desarrollar herramientas de empoderamiento, de inclusión y pertenencia, y de interacción hacia un sentido de comunidad productiva, en la cual la persona mayor pueda seguir aportando, aunque tenga Alzheimer, aunque tenga un Alzheimer avanzado. Miren lo que les estoy diciendo. Esta es la lectura de la gerontología actual. Entonces, el derecho de la vejez se construyó y adquirió autonomía desde estos lugares. Desde el punto de vista institucional, sepan que la jurisprudencia argentina, pero también la interamericana, ha empezado ya a aplicar los estándares de la Convención, y la Corte Interamericana ya ha aludido a esta Convención de manera explícita en dos fallos muy importantes, porque son los primeros: Poblete Vilches contra Chile, que es del año 2018, y en el caso Muelle Flores contra Perú, que es del año pasado. En ambos casos, más allá de la cuestión que específicamente se discute en ambos procesos, cuyos temas son diferentes, en relación al derecho a la vida y a la salud y a la asistencia sanitaria, el primero, el otro es un tema previsional. En ambos, dice la Corte, estamos frente a que hoy tiene doble protección en materia de derechos humanos. Y en función de eso, elaboran muy vigorosa en relación a los estándares de la Convención nuestra, que refuerzan los tratados genéricos que todos conocemos del campo interamericano. Bien. Avanzo, y con esto prometo que voy a cerrar para dar lugar a un diálogo. Este derecho de la vejez lo hemos organizado nosotros desde Rosario al mundo, porque así es, en base a 5 ejes. Entonces, ¿qué abarca el derecho de la vejez? ¿Y qué respuestas encontramos en la Convención Interamericana? Que les aseguro son muchas las respuestas y herramientas que allí están. El primer eje es el concepto de persona mayor y todo lo vinculado a los atributos. En la Convención Interamericana hay varios artículos importantísimos. El primero es el artículo 30 de la Convención, que es copia textual del artículo 12 de la Convención de Discapacidad, lo cual celebramos porque habla de una inteligencia filosófica, ¿al servicio de qué? De respetar de manera casi sagrada, diría, la capacidad jurídica. Entonces, si ustedes recuerdan, el artículo 12 de discapacidad justamente dice que la capacidad jurídica no puede ser manchada, como diría Maradona, es la pelota que no podemos manchar. Por lo tanto, luego sí podemos hacer algunos ajustes razonables para otorgarle a esa persona que tiene algún deterioro cognitivo, proveerla de ciertas herramientas, y este es el apoyo, ¿no? El sistema de apoyos que está desplazando raudamente, por suerte, la tradicional curatela, ¿no? Bueno, el artículo 30 replica palabra por palabra el artículo 12, o sea que en materia de capacidad jurídica aprovechamos todo el que viene haciendo el colectivo de discapacidad, que está plasmado en la Ley de Salud Mental, en el Código Civil y Comercial, y que hoy, ¿no es cierto?, inunda todo lo que tiene que ver con los atributos de la personalidad. También los derechos personalísimos, que están en nuestro derecho ahora codificados, en la Convención Interamericana también se reconoce el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, al tratamiento de las exequias, ¿no? Como todo parte de esta personalidad. También es importante señalar que la Convención en todo el tiempo alude a la necesidad de leer todo con enfoque de género, y apelar al desarrollo de un reconocimiento
completo de los derechos y libertades de las personas mayores a partir de una lectura intersectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Del artículo 30 pasamos al artículo 5 de la Convención Interamericana, que se refiere a la igualdad y no discriminación. Si somos personas, sobre todo si hablamos de personas humanas, y ya no tanto jurídicas, entonces la Convención es clarísima y enfática en decir que todas las personas mayores tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación, y a no sufrir distinciones, ni siquiera en relación a otros aspectos que pueden interseccionar, como puede ser el género, la pobreza o la riqueza, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la pertenencia a comunidades, dice, afrodescendientes, diversidad lingüística, en fin. Ese artículo 5 es muy denso y hay que traerlo a colación porque nos permite hacer un reconocimiento muy poderoso en relación al concepto de persona, sus atributos y las maneras en que desde la gerontología leemos las identidades. En este tema, por último, señalo también que desde la gerontología trabajamos mucho en la necesidad de reconocer la diversidad biográfica del envejecimiento y de la vejez. De hecho, quizás hayan escuchado por allí a gerontólogos que hablan de vejeces, ¿no? Para aludir al hecho concreto de que la vejez es la etapa de la vida más diversas o en la que más diversidad biográfica podemos hallar, cosa que no se ve tanto en otras etapas. Por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia o en la juventud, más bien la tendencia es a la uniformidad. En cambio, con el paso del tiempo nos vamos distinguiendo de unos de otros porque el peso de la propia biografía, de la experiencia, hace que la vida se haga cada vez más diferente, ¿no? Bueno, entonces, la persona tiene un gran, todo el concepto de persona y los atributos, incluso el domicilio, también está reconocido. En relación a los otros 4 temas, los 3 siguientes tienen que ver con los derechos humanos, los derechos fundamentales, que atraviesan todo el mundo jurídico, en todas las ramas, aquí, a nivel nacional, o a nivel internacional, o en el derecho comparado. El primer grupo de derechos se refieren a la autonomía de esa persona. Estudiamos las herramientas con las cuales podemos fortalecer, empoderar precisamente las condiciones de vida de esa persona para que sea lo más independiente posible. Y aquí abarcamos el reconocimiento del derecho a la vida, a la vida y a la vida digna, que está reconocido en el artículo 6, en el artículo 7, pasando por otros derechos, tales como el de disponer del propio cuerpo, de disponer de mi espíritu, y esto lo vemos en los artículos 11, cuando habla del consentimiento informado, en el artículo 12, que se refiere al derecho, se refiere explícitamente al derecho de la persona mayor, no de la familia, de decidir ingresar a un establecimiento gerontológico, porque ella así lo establece, no porque la familia la lleva engañada o de una oreja porque esta o este ya no entiende nada y entonces el médico me lo indicó y entonces yo decido. Bueno, hay otros derechos, también dentro de la autonomía hay un fuerte reconocimiento de la integridad física y moral, en 2 artículos básicamente, en el artículo 9 y en el artículo 10, que se refieren al derecho a una vida digna, libre de violencias, y el derecho o la prohibición de padecer tratos inhumanos, crueles y degradantes. También en relación a este punto, voy a mencionar el artículo 4 de la Convención Interamericana, que si bien se refiere a los deberes del Estado, hay un tema muy importante que al menos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, está creciendo mucho y espero que también esto eclosione en todas las jurisdicciones, que se refiere a la práctica de las sujeciones. ¿Qué son las sujeciones? Es la práctica de atar
lo voy a decir así, a los viejos y a las viejas, a las sillas, a sus camas, incluso a las puertas, con la excusa de cuidarlas, sobre todo cuando viven en geriátricos, pero a veces también pasa en los propios domicilios privados, porque supuestamente el cuadro médico que tienen no les permite mantenerse por sí mismas. Y estas sujeciones son sin control y sin edie. Bueno, la Convención Interamericana en el artículo 2 dice que los estados deben erradicar las prácticas de las sujeciones, y esto se hace en función de conocimientos gerontológicos científicos y prácticos que han demostrado que ese no es el mejor camino para cuidar a una persona que tiene dificultades para sostenerse por sí misma. Hay alternativas, hay métodos alternativos que no violentan la integridad física y moral de esa persona. Entonces, bueno, lo traigo a colación porque es un tema, ya digo, donde en Buenos Aires ya hay mucha jurisprudencia, todos los jueces están preocupados por esto, porque, bueno, nos obliga a estudiar cuáles son esas alternativas y cómo hacemos para no justificar con la propia justicia, valga la redundancia, prácticas que suelen ser crueles, inhumanas y degradantes, y que agravan la situación de dependencia. Bueno, la integridad física y moral, las libertades, todas, también están reconocidas en la Convención, además del artículo 11, del artículo 12, el artículo 14, el 16, todos los derechos patrimoniales de la persona mayor, y allí incluimos al artículo 23, que hace una mención explícita al derecho de propiedad privada, que incluye también la administración y disposición del haber jubilatorio, es parte de su propiedad privada, entonces también podríamos incluirlo allí. Y el derecho a establecer domicilio, es decir, dónde vivir y qué tipo de servicios de asistencia, si es que lo requiero, elijo para mí. Entonces, todo eso está en el artículo 12 que les mencioné, que se refiere a los servicios de cuidado de largo plazo, pero que se implementan a partir del ejercicio de la autonomía y del derecho de cada uno de nosotros a disponer de esta asistencia o de otra, o de la que a mí me parezca, no de la que le parezca a mi vecino o a mi familiar. Bueno, el otro grupo de derechos tiene que ver con la participación, los derechos de inclusión. También están contenidos en la Convención, y esto va desde el artículo 26, que reconoce el derecho a la accesibilidad en todas sus variantes, accesibilidad física, arquitectónica, urbanística, accesibilidad para poder acceder en igualdad de condiciones que todos los demás a situaciones en las que el ejercicio de mis derechos y libertades sea posible. Entonces, la participación comienza con el reconocimiento de la accesibilidad como una precondición. También en la Convención hay referencias a los derechos de participación en el marco de la familia. Sobre todo aquí la referencia es a el deber de las familias de promover y de respetar la interacción de las personas mayores, y anima a las personas mayores a seguir activas dentro de ese núcleo familiar. Así como en el sistema patriarcal, muchas veces las mujeres somos las machistas, porque tenemos la mentalidad colonizada, también ocurre lo mismo en la vejez. Hay personas mayores que son viejistas. Entonces hay que deconstruir esos sentidos para también habilitar una interacción familiar que sea acorde a esta lectura positiva, empoderada e igualitaria de las personas en la vejez. Entonces, hay una leve referencia al derecho a la familia, no es el nudo central. Quizás la novedad que introduce la Convención es el concepto de unidad doméstica u hogar, que está en el artículo 2, y que se refiere a la necesidad de proteger jurídicamente a todas aquellas personas que convivan bajo un mismo techo, compartan las mismas comidas, incluso los gastos,
pero que no las ligue ni una relación de parentesco ni una relación erótico-amorosa, afectiva, como ocurre en una pareja. Por ejemplo, está siendo tendencia creciente el hecho de que personas mayores decidan ir a vivir juntas, ¿no? Pero sin que establezcan entre ellas un plan de vida erótico-afectivo en conjunto. ¿Me comprenden? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros ahora en este grupito de 46, es un poco mucho, pero decidimos ir a vivir juntos para abaratar costos, para no estar solos, etcétera, etcétera. Y en una vivienda compartida establecemos nuestras reglas y convivimos. Bueno, eso la convención lo llama unidad doméstica u hogar, pero no significa que ahí dentro viva una familia en el sentido socioafectivo que le damos en el campo tradicional, ¿no? O erótico-afectivo, si hablamos de una pareja. Esto creo que es una novedad, que es interesante, que va a atravesar también al derecho de familia, pero tiene que ver con esta construcción de comunidad y de interacción, que es lo que estudiamos en los derechos de inclusión o de participación. Bueno, para ir más rapidito, el otro grupo de derechos humanos tienen que ver ahora sí con los cuidados, los derechos de protección. Y aquí es donde ubicamos al derecho previsional, al derecho de la seguridad social, que por supuesto es más amplio, y a todos aquellos dispositivos que tienen que ver con la asistencia y el cuidado de personas mayores que así lo requieran. Desde el punto de vista cuantitativo, sepan que la gerontología o la demografía divide a la población mayor en dos grandes grupos, desde los 60 a los 74 años y desde los 75 en adelante. En este primer segmento, en Argentina, según la INCABIAN, que es la última encuesta de calidad de vida de adultos mayores, que es del año 2014, se registró un 10% de personas en situación de dependencia, requeridas o que requerían cuidados. Solo un 10%, o sea que el 90% de personas autoválidas, como se dice en gerontología. Del segundo segmento, este 10 se amplía al 40%. Es decir, que hay un 60% de la población mayor que no requiere de cuidado. Esto lo digo también para desterrar viejismos, ¿no? Pero también para señalar que el derecho de la vejez, entonces cuando habla de cuidado, se va a referir a estos segmentos. Y también sepan que la Convención Interamericana, en este sentido, introduce por primera vez en el mundo de la historia de los derechos humanos el derecho a la asistencia y al cuidado de largo plazo, tanto en el domicilio como en instituciones habilitadas a tal fin. Estos son derechos nuevos que no están especificados en otros tratados. También la Convención Interamericana alude al derecho a la seguridad social, pero no lo hace con un carácter enfático, porque ya hay otros instrumentos de derechos humanos que sí se refieren a ellos en el campo interamericano, el protocolo facultativo del Pacto de San José de Costa Rica, universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y entonces tenemos que remitir una ampliación a estos otros tratados para expandir su reconocimiento. ¿Por qué esto es así? Porque el derecho de la vejez, como ven, no tiene como foco la seguridad social, sino que avanza a temas vinculados a otras dimensiones de la vida, como el de la autonomía, o el de la interacción, o el de la construcción comunitaria, y en este segmento sí se refiere a la seguridad como parte de ese todo. Pero aquí, insisto, el derecho de la vejez se alimenta, es súper importante el diálogo social a fin de ligarla con este enfoque positivo de la vejez y completar el reconocimiento jurídico de los derechos en esta etapa de la vida. El último segmento está referido al el dedo más chiquito, pero no el menos importante,
está referido al campo procesal, a las garantías. Sepan que la Convención Interamericana también alude a este tema en el artículo 31, que requiere de algunos matices. En primer lugar, debo decir que la Convención Interamericana fue incorporada a la Argentina con una aclaración y una reserva. La aclaración fue respecto del artículo 23, que está referido al derecho de propiedad privada, y ahí Argentina, como Estado, le dijo a la OEA, nosotros vamos a aplicar todo esto en la medida en que no viole las políticas económicas que sean consideradas parte de la soberanía nacional. Bueno, esto tiene que ver con los fondos buitres, los holdouts, todo lo que Guzmán estuvo negociando que afectan la propiedad privada, pero no en la manera tradicional que estamos hablando, en general hablamos respecto de los derechos de las personas mayores. Aunque hay fallos de la Corte Interamericana sobre esto, después podemos hablar. Lo otro que sí me interesa ahora profundizar es de la reserva. La reserva la hizo Argentina al artículo 31. ¿Por qué? ¿Y qué reserva hizo? Argentina dijo, yo voy a asumir este tratado bajo la condición de respetar el sistema federal de competencias. Y en nuestro país, las competencias procesales son originarias y mantienen las provincias. Eso significa que la Convención Interamericana, en todo lo que tiene que ver con el fondo, es de orden público, porque es casi la Constitución misma, no podemos dejarla de lado. Pero en relación a lo procesal, estamos a la expectativa de los ajustes razonables que cada provincia establezca en su sistema jurisdiccional. Por supuesto que esto sí es aplicable en la justicia federal. Por ejemplo, en materia previsional, esto es directamente aplicable porque sí, aquí la competencia federal sí la asumió la nación. También aclaro que ya hay muchas provincias. ¿Cómo se salda esto? Lo formal, lo ideal es que las provincias adhieran en una ley provincial a la Convención Interamericana. Por suerte ya hay muchas provincias. Me parece que la provincia de Santa Fe todavía no adhirió, así que hay que trabajar. La primera fue Chaco, lo hizo Ciudad de Buenos Aires, lo hizo La Rioja, lo hizo La Pampa. Hay que expandir. ¿Por qué? Porque con esa adhesión la provincia asume un compromiso claro de realizar los ajustes razonables en el sistema procesal para hacer realidad lo que ahí dice. Respuestas expeditas, máxime si esa persona mayor está en una situación sanitaria de riesgo de muerte, ¿no? Entonces, esto lo dice el artículo 31, que la justicia tiene que garantizar, en realidad, dos cosas: trato preferente y justicia expedita. Máxime si la vida de esa persona está en riesgo. Entonces, nosotros, en la práctica profesional, podemos hacer, ustedes, pueden hacer un uso inmediato de este artículo, por ejemplo, en un pronto despacho basado en el artículo 31 de la Convención, que permita a ese juez de turno declarar la contraconvencionalidad de lo que sea, o apurar las decisiones. Entonces, más allá de que la provincia va a estar obligada a hacer los ajustes razonables. Les cuento también que en la provincia de Santa Fe, no obstante que todavía no adhirió de manera explícita, sí lo está haciendo de manera implícita en este punto, porque en el proceso de elaboración del Código de Procedimiento Civil y Comercial, se va a incluir, al menos según lo que he ido hablando con algunos de sus elaboradores, se va a incluir estos criterios en el derecho procesal, entre los principios procesales, de manera que si esto se logra, si logra ser aprobado este Código Procesal Civil y Comercial, nuestra provincia va a ser pionera en este sentido. Esperemos que así lo sea, al menos en la intencionalidad. Esto está porque está en el texto, en el borrador. Esperemos que
los vericuetos de la política permitan esto. Cierro, diciendo que el derecho de la vejez, entonces, hoy se ha visto reforzado por este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que ustedes como operadores directos de la defensa de los derechos de las personas mayores ya están habilitados a hacer uso de él. Y expandir aún más el desarrollo de esta rama, que es transversal. Por eso podemos ligar a todas las especialidades tradicionales, porque gerontológico. Por último, el derecho de la vejez, y también lo hace la propia Convención Interamericana, constituye un espacio jurídico para hacer un llamado a la toma de conciencia, como lo dice el artículo 32 de la Convención Interamericana, para erradicar los viejismos. Y cierro explicando este término. Robert Butler, en 1969, publica por primera vez un paper, un artículo científico, en donde describe, reitero, por primera vez, la conducta típica destinada a discriminar a alguien por el hecho de ser vieja. Este texto en inglés se escribe con la palabra ageism, age-ism, viejismo. Este término fue traducido al castellano por Leopoldo Salvarezza, que es el maestro de Ricardo Yacoub, a todos los gerontólogos, y aquí la veo a Dora Giovagnoli, que me da mucha alegría verte, acá Dorita, ha sido traducido por Leopoldo Salvarezza como viejismo o prácticas viejistas. ¿Qué diferencia hay entre el término viejismos y edadismo? Que antes Mercedes lo empleó. Primero, el término edadismo alude a toda práctica de discriminación en razón de la edad. No importa cuál edad sea ella. Por lo tanto, a nuestro criterio, es un concepto mucho más abierto que el término viejismo, que alude a la discriminación basada en la edad, en la vejez, ¿no? Y con esto nos centramos, nos focalizamos en una lucha dirigida a esta práctica específica. Por otro lado, también es cierto que en español, lamentablemente, es el idioma, la versión hispanohablante oficial en el mundo de los institutos de naciones de derechos humanos, ONU, OEA y todos los sistemas regionales, se usa el español. Y en España se habla de edadismo o de personas de edad para aludir a la vejez. Bueno, para nosotros este término, por supuesto que es correcto, pero no es preciso. Y entonces la toma de conciencia tiene que ver con la lucha para erradicar estas visiones falsas, porque están basadas en estereotipos que no tienen que ver con la realidad de una persona mayor. Son infantilizantes, porque implícitamente creemos que los viejos son como niños, cuando esto no es verdad. Son estigmatizantes y excluyentes en relación a las posibilidades de interacción y de maximizar las oportunidades de bienestar. En suma, cierro con las palabras de Amartya Sen, en un libro muy hermoso que se llama Teorías de la Justicia, o Ideas de la Justicia. Él dice, una paráfrasis, ¿no? El derecho de la vejez, tomo palabras de Amartya Sen, tiene como misión, en este proceso de toma de conciencia, luchar para erradicar aquellas injusticias que sí está en nuestras manos poder hacer. Lo otro es infantil. Nada más. Cierro con esto. Perdón si espero no haberme extendido demasiado, y dejamos paso más vale a un diálogo que seguramente será más fructífero que mi monólogo. Gracias. Quedo abierta a lo que quieran decir, proponer, comentar. Mercedes. No, se ve, has sido tan clara, la verdad, excelente, muchos conceptos nuevos,
Yo solo me quedó una cosa. ¿Cuáles son, vos hablaste de verdades construidas en torno a la vejez que no son tales? Por ejemplo. Muy bien. Eso es el viejismo. Cada vez que decimos todos los viejos son caprichosos, todos los viejos son enfermos, todos los viejos son egoístas, no entienden nada, etcétera, etcétera, son afirmaciones, son premisas universales que damos como válidas. Quizás esto pueda llegar a ser verdad respecto de alguna persona particular, pero no podemos por eso generalizar, primer punto. Luego, tampoco, esto sí es cierto científicamente, no es cierto que el envejecimiento sea un proceso de enfermedad. El envejecimiento es un proceso de ciertas funciones, pero ese declive no es enfermo, es parte del ciclo vital. ¿Me comprenden? El hecho de que nuestros cuerpos por ejemplo, la osteoporosis, no es una enfermedad, es la evolución, o es el estadio al que llegamos propio de la evolución corporal, al que nos somete el paso del tiempo. Entonces, no nos convierte en enfermos, tenemos miopía y usamos lente de contacto. ¿Me comprenden? No, yo, por ejemplo, uso lentes de contacto. Bueno, no puedo decir que soy enferma. La verdad es que la enfermedad es otra cosa. Es el desequilibrio biopsicosocial que me impide desarrollar por mí misma ciertas tareas, ¿no? Inclusive, reitero, el concepto de enfermedad ha sido puesto muy en crisis por la discapacidad, la discapacidad. Tampoco siquiera podríamos calificar de enfermedad las demencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas premisas son falsas, no se corresponden con los estudios científicos, pero tampoco se corresponden con la vivencia nuestra, de nuestro proceso de envejecimiento, o la vivencia del acompañamiento de alguien en su envejecer. Pensemos si nosotros podríamos pensar que nuestros padres, si están vivos, son enfermos porque tienen que usar un bastón, ¿no? O porque ya no escuchan bien y tienen que usar un audífono. No son enfermos por eso. Tienen una discapacidad auditiva, una disminución de esa función, pero eso no los coloca en enfermedad. En cambio, si tienen una neumonía, y sí, porque allí estamos hablando de la afectación no natural de ese cuerpo, por un virus, por una bacteria, ¿me comprenden? O si me quebré la cadera, como suele ser habitual, a causa de la osteoporosis y también de la falta de fuerza en las piernas, porque ¿qué pasa con las personas mayores? Y ya no hacen más gimnasia, ya no caminan, porque además creen que ya no la pueden hacer. Falso. La geriatría médica te dice que vos podés tener el cuerpo de un atleta, pero claro, tenés que entrenarlo. Te va a llevar más días, más horas, porque tu cuerpo envejeció, pero no es imposible correr una maratón con el entrenamiento debido. Y si no, miren, de noticias y de memes y de publicidades en las redes de personas mayores maratonistas, espléndidas, o que son bailarinas clásicas y que siguen desarrollando su arte. El entrenamiento es mayor, pero vos podés llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué es la falsa concepción? Esto, el seguir sosteniendo premisas o descripciones que quizás son válidas para alguien, pero eso no significa que la asociemos a todos que se han conectado con la vejez. A ver, caprichosos somos a cualquier edad, no solo en la vejez, que puede ser que haya gente caprichosa, y sí, la hay, como la hay gente envidiosa, gente egoísta, pero no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la manera en que uno tramita sus emociones, con su biografía. ¿Me comprenden? No sé si sirve para
aclarar. Franklin. Sí, Franklin. Ah. Isolina, ¿cómo estás? Como siempre, brillante. Quería pedirte que repitieras algo, porque tengo temor de no haberte comprendido. Hablaste de la persona trans y de un, llamaríamos, nivel de vida o una edad promedio de vida, cosa que de haberte entendido bien me interesa conocer desde el punto de vista previsional. ¿Podrías repetir a ver si lo comprendí bien, por favor? Sí, Franklin, exactamente es así. Mira, en Argentina, según los datos estadísticos que tenemos, últimos, la expectativa de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años. Por ejemplo, un caso casi ya excepcional es de Zulma Levato. ¿Vieron la persona esta que uno dice es un personaje? Zulma Levato. Creo que tiene 50 y pico, pero no tiene 60. Pero uno la ve, ¿no? Y se imagina una persona de 70. Entonces, bueno, ¿por qué pasa eso? O les doy otro ejemplo. La ley de ejecución penal establece que una persona es vieja a partir de los 50 años. De los 50 años. ¿Por qué? Porque considera que las condiciones de vida en la cárcel generan un declive más rápido del cuerpo. Y entonces ameritarían, ¿no es cierto?, una calificación temprana de acceso a esa edad, a esta etapa de la vida. Bueno, las personas trans generalmente viven en la calle, ejercen la prostitución, muchas veces no tienen dónde vivir, bueno, viven en la calle como les dije, tienen una mala calidad de vida, suelen ser sujetas de violencia corporal, emocional, etc. Entonces todo eso acelera el proceso de envejecimiento. Entonces, una pregunta que me hago, no estoy segura, pero me parece que si la convención habilita a calificar de mayor a una persona en una edad por debajo de los 60, ¿cuál sería un ejemplo? Bueno, un ejemplo podría ser este. Ahora bien, dentro del sistema previsional, vos sos experto, yo hasta donde conozco no existe una calificación, un sistema previsional que habilite el acceso a este beneficio, a esta prestación, a una edad más temprana que la establecida a nivel estándar, me refiero, a nivel estándar. Así como en algunos casos, por la gravedad del trabajo, ¿no es cierto?, si el trabajo es esforzado, si el trabajo es muy peligroso, se establece por esa causa una edad de acceso a la jubilación más baja. Entonces, ¿por qué no hacerlo en relación a estas personas que, por discriminación y por violencia cultural, diría, se las terminan viviendo menos? Les robamos vida. Bueno, a nivel activo solo conozco uno, pero que pretendía justamente establecer una edad base menor para acceder a las jubilaciones y pensiones. Volvió a presentar. Pero bueno, digo, hay que pensarlo, ¿no? Sí, no sé, ¿sabés Fran, que me escuchás, Isolina, me escuchás? ¿Sí? Sí. Hay una situación que podría ser previsionalmente prima hermana, que sería lo que conocemos como jubilación ordinaria por minusvalía, que fija una edad, 45 años en relación de dependencia, 50 años autónomos, 20 años, y una discapacidad laboral del 33% con 10 años de esa incapacidad. Lo estoy pensando ahora porque realmente me sorprendió esto que me estás diciendo. Lo otro podría estar dentro
de lo que es el régimen previsional con una jubilación a lo mejor a una edad disminuida o una jubilación por invalidez, porque obviamente todos estos factores que vos estás mencionando llevan a un momento en que la persona pierde la capacidad biológica del trabajo, ¿no es cierto? Claro. Pero me sorprendió mucho, y más en momentos en que estamos pensando todas las modificaciones que habría que hacerle a nuestro régimen previsional que tiene tanto tiempo, pero es un aspecto que me llamó mucho la atención, me sorprendió, te diría, ¿no? Me sorprendió. Así que lo tendremos en cuenta. Creo que te tenemos que tener en cuenta para muchas cosas. ¿Por qué? Porque manejamos en estas modificaciones otros parámetros. Históricamente se manejaron otros parámetros. Ustedes lo están estudiando con una capacidad de análisis que puede hacernos replantear determinadas situaciones en cuanto a edades mínimas previsionales, cuándo la persona puede dejar o debe dejar el trabajo. Es decir, hablar con los profesionales que han estudiado, porque si no seguimos apegados a viejas pautas históricas. Si la edad era 60 y 65 y no, y ahora podemos permitir que una persona pueda seguir trabajando hasta los 70, y me parece que lo estamos haciendo casi como soluciones coyunturales, economicistas, pero lejos está del análisis científico que ustedes hacen. Por eso, en muchas de las cosas que podemos pensar desde el punto de vista previsional, mucha ayuda va a tener que surgir de aquellos que entienden la problemática porque la han estudiado en profundidad como lo hacen ustedes en estas especialidades. Y en esta, diría, interdisciplinario que es el estudio o el trabajo que ustedes realizan. Bueno, te agradezco mucho, Solina. Realmente me has hecho valorar que cuando estudiemos en profundidad la reforma al régimen previsional, tenemos que tomar estas pautas. No la hacemos bien, la pensamos sobre otras cosas. No, tu aporte, porque sin ser yo especialista en previsional, precisamente a mí también me sirve para precisar aún más. La duda que tengo y te la transmito es la siguiente: si nosotros pudiéramos, vamos a suponer, en el caso concreto de estar frente a un cliente trans, que está en la calle, etcétera, etcétera, y que viene a nuestro estudio para preguntarnos si puede acceder a alguna pensión o jubilación, quizás la solución inmediata es esa que vos señalás. Pero desde el punto de vista de una política legislativa, ¿no?, pensándola a largo plazo y en términos genéricos, ¿no habría allí un acceso estigmatizante doble o además de ser trans, tiene que a su vez admitir que es inválida o está discapacitada? Y bueno, con esto se abre, ¿no es cierto?, toda otra cuestión. En suma, es y porque estaríamos, Isolina, porque estaríamos regulando una actividad concreta, la estaríamos regulando porque la estamos reconociendo como tal. En el otro caso, cuando tenemos el cliente sentado adelante, y ahí estás tratando de ver cómo adecuás a las figuras de la seguridad social hoy vigentes el caso que esta persona nos plantea, pero no tenemos un tratamiento. Te repetía, en tren de imaginárseme algo de lo que hoy existe, se me ocurría la jubilación ordinaria por minusvalía, que es lo que encontraba un poco más de cercanía, ¿no?
pero sí, falta una regulación en ese sentido desde el punto de vista previsional y a la luz también de los estudios que se puedan ir haciendo a través de la labor científica. Alguien puede estar pensando a lo mejor que pensar una jubilación para una persona trans a los 40 o 45 años podría ser un exceso, sería muy disminuido. Es que nadie conoce los aspectos que vos estás señalando, los modos de desarrollo de, digamos, estilos de trabajo o de vida que estas personas llevan. Pero muchas gracias, muy útil tu consideración. Erika, te veo, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando, no, estaba escuchando. Porque pensaba que lo de la adaptación de la ley previsional, obviamente, que tenemos que volver. ¿Te acordás, Franklin, cuando se discutía los documentos que cambiaban las personas que podían tener su documento como trans mujer y se discutían cómo contaban los aportes? Entonces, obviamente que la ley previsional hay que adaptarla. No sé si me escucha. Sí, sí, te escucho bien. Te escucho bien. Sí. Esto, Erika, perdón, y a los coordinadores, sí, que nos vamos en esta charla personalizada, pero decíamos, y creo que vale para el auditorio esta consideración, cuando cambiar el documento de una persona que pasaba de estado de masculino a femenino y decíamos, esta persona hace el cambio del documento, hombre que cambia por mujer y pide la jubilación a los 60 años. ¿Verdad? Eso es lo que vos me querías decir, Erika, que las cosas sí. Decíamos. Y por eso digo, la adaptación de la ley previsional, que es una ley del 94 hasta acá, todo lo que pasó en cuestiones de cómo fuimos evolucionando en género, en ideas de, como decía Isolina, de viejismo o no viejismo. Entonces una ley que obviamente necesita cambios y habrá que pensar estos regímenes diferenciales o cómo adaptarlos, ¿no? Me acordé del tema de los aportes, sí. Y lo decíamos, reconocíamos que podía ser así. Yo me llamo Franklin Quagliato, voy con 60 años, me dicen no, y mañana vengo como María Quagliato con el documento nuevo a los 60 años y me otorgan una jubilación. Claro. Pensábamos, claro, ¿será tan así esto? No, mire, ese es el caso de Sergia, del la contadora de Salta, que, bueno, no, al final no le otorgaron, hasta donde yo tengo entendido, el beneficio, porque justamente se admitió que había un fraude a la ley. O sea, habrá que investigar, ¿no es cierto?, un poco mejor, y entonces ahí determinar si efectivamente hay una... Yo, claro. Isolina, ¿sabés lo que haría? Le aplicaría el prorrateo. Claro. Si usted, ¿qué edad tiene hoy? 60 años, ¿y desde cuándo es mujer? Desde ayer. Ah, bueno, usted tiene como hombre 65, le vamos a prorratear el tiempo que ha sido hombre, el tiempo que ha sido mujer, y entonces se lo damos. Si prorrateamos servicios entre comunes e insalubres de esa manera, podríamos prorratear edades en cuanto a si es hombre o si es mujer, no sé. Pero lo que vos decís, no se lo dieron porque suena fraude a la ley. ¿Y qué querés que suene? Que vine hoy como Franklin Quagliato y pasado mañana como María Quagliato. Es evidente que estoy haciendo una adecuación para la captación de un beneficio provisional. Bueno. Claro, quizás cuando se unifique, ¿no? Cuando se unifique la edad de acceso a la jubilación, acá me
van a matar las feministas, pero yo soy feminista también. A mí me parece que tiene que haber una uniformidad de edad de acceso a la jubilación, que ya no se puede sostener esta disparidad, entonces ya ese problema se va a obviar. No quiero dejar de mencionar algunas personas que están acá, que las he ido, se fueron incorporando, como es el caso de Juanita Bochicho, Juanita, nuestra querida Juanita, que es la representante máxima de las personas mayores en nuestro centro de investigaciones en Derecho de la Vejez, a Erika, por supuesto, que recién participó con nosotros, Patricia, que también está con nosotros, Viviana Bento, que también está dentro del equipo, en fin, Dora Giovagnoli, que con ella compartimos el nacimiento del Centro de Investigaciones. No sé, Dorita, si querés decir algo. Quería decirte respecto a lo que se piensa de las personas mayores de 70 u 80 años, como que ya son incapaces de participar o de gozar de la vida, es decir, ya no sirven. Y yo te digo que hoy estaba en el taller de escritura creativa, usando el Zoom, a través de este mismo sistema, y tuve que dejar media hora antes porque te quería escuchar, porque yo sé de la excelencia de lo que es una exposición tuya. Pero además mañana el Centro Cultural Fontana Rosa tiene un ciclo de escritores, y mañana voy a escuchar a un escritor de San Nicolás que tiene tu apellido. Mira, seguro, somos parientes. Sí, muy buen escritor. Así que mirá, las personas adultas mayores y grandecitas como yo, estamos en actividad completa. Todos los días tenemos algo y hacemos cosas. Bueno, así que te felicito, pero además te agradezco un montón. No, gracias, Dora. Este centro de investigaciones no hubiera sido posible sin tu apoyo, el de Teresa Bismano, Mabel Tucho. Profesionales que en el inicio se sumaron al equipo y confiaron en este proyecto y lo llevamos adelante, ¿no? Junto con el resto de las personas que nombré. A Diana Brustia también creo que te había nombrado, Diana, que ahora también... Bueno, como ven, miren, quizás el género ya no sea un dato relevante para acceder a la jubilación, ¿no? Como decía también con la doctora Di Tulio, que a veces hemos hablado. Quizás ya no tenga que ser relevante esta distinción, salvo en el caso, me parece a mí, de las personas trans, hasta que cambien las condiciones de vida. Fíjense que hace muy pocos días el Poder Ejecutivo de la Nación aprobó un decreto en el que se le da beneficios impositivos a las empresas que tomen para trabajar al 1%, estableció el cupo del 1% de personas trans. Bueno, esta es la política de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. La Ley de Derechos de las Personas, la Ley Nacional, que es muy previa a la Convención de Discapacidad, establece el 4% de cargos laborales para otorgarle a esa empresa beneficios impositivos. Bueno, como una manera de promover la contratación de personas con discapacidad. Ahora lo hizo el Ejecutivo en relación a este decreto. En realidad debería ser una ley nacional que promueva la inclusión y así despacio nivelar, ¿no? Pero bueno, todo proceso de erradicación de desigualdades lleva implícito asumir dispositivos jurídicos de transición. Entonces, ¿cuál sería el que vamos a establecer? En relación a la edad, ¿cuál sería? En relación al género, me parece que la tendencia es a eliminar este dato como relevante, salvo esto de las personas trans que le digo, por las razones que antes mencionamos. Pero no me parece consistente que las mujeres nos jubilemos antes. En un mundo en el que las mujeres accedemos a trabajo, a educación, etc. No me parece razonable. Pero muchas feministas y gerontólogas importantes me han dicho de todo cada vez que digo esto. Pero bueno, voy a seguir diciéndolo. Claro, tal cual.
Claro. Bueno, agradecemos desde la comisión. Isolina, si pudiste ver el chat, te felicitan mucho, están todos muy agradecidos. Le dejamos tareas a todos los previsionalistas, ¿verdad?, de qué se hace con el colectivo trans. Yo, es muy personal, no soy previsionalista, pero apelo a lo que dijo Isolina. Mientras ustedes estudian, que tengan una mejor calidad de vida, con lo cual puedan tener un promedio de vida mucho más alto, que a todos nos dejó helado que el promedio de vida sea de 35 años, y eso se debe a la mala calidad de vida. Entonces, tener acceso a un trabajo digno creo que va a influir mucho en eso. Pero mientras tanto los previsionalistas pueden ir estudiando. Claro. Eso En realidad, Mercedes, tienen tarea todos. Fíjense que hay que postular un proyecto de ley para que la provincia adhiera a la Convención Interamericana. No puede ser que la provincia que dio lugar al primer centro de investigación en derecho de la vejez en el mundo hispanohablante no haya adherido. Es casi una ironía del destino. Entonces no puede ser esto de que hay que revertirlo. Hay que trabajar en el uso, en la promoción del uso de las herramientas que ya están en la Convención para la defensa de los derechos en todos los niveles, para promover la relación entre las generaciones, para cambiar los paradigmas con los cuales los medios de comunicación se refieren a las personas mayores y a sus derechos y a sus libertades. Hay que trabajar para garantizar protocolos sanitarios que habiliten a una persona mayor a acompañar a aquel familiar que está enfermo por COVID. En Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, el protocolo de acompañamiento a las personas que están internadas estableció un tope de edad. Si vos tenés 60 años, hasta los 60, con certificado médico, etcétera, podés entrar. Si tenés 60, ni con todos los certificados médicos, hasta los de la OMS, te dejan pasar. ¿Por qué? Hay también allí que valorar el tema del derecho al riesgo, asumir riesgos biográficos dentro de un contexto, por supuesto, de prudencia, ¿no es cierto? No vamos a ser unos locos que a mí no me importa nada y yo quiero ver a mi sobrina, a mi hijo, a quien sea. No, dentro de un contexto razonable, racional, ¿por qué establecer la prohibición de esa persona de 60 años a que acompañe a ese familiar? ¿No es cierto? Y por supuesto, mucho más problemático es la discusión en torno a las camas o al respirador, ¿no? Como símbolos de la escasez de recursos sanitarios. ¿Por qué no dársela a una persona mayor si lo necesita más que un joven? ¿No? Bueno, como hay una ética y una bioética utilitarista que tiene raíz anglosajona, que todo lo mide en costo-beneficio, piensa, este viejo o esta vieja ya no tiene más nada que aportar a la sociedad. Me quedo con este joven, esta joven. Si es discapacitada, tampoco tiene nada que aportar. Entonces, chau, que se muera. ¿Para qué voy a invertir este recurso escaso si acá tengo que salvar a este joven? En realidad, esa situación debemos erradicarla. ¿Cómo? Generando recursos, generando alternativas. Pero bueno, vivimos en un contexto capitalista cuyas bases son difíciles de erradicar en una pandemia como esta, ¿no es cierto? Pero bueno, al menos repensar. Y si tengo que optar de una manera racional, prudente y lo más amplia posible por dar el respirador a esa persona joven, tengo que hacerlo con razones muy consistentes que habiliten, justifiquen esa elección, no por la edad, como así lo reconoció la alcaldesa de Tokio. La edad, la vejez, no puede ser la única razón ni la razón relevante para excluir de asistencia sanitaria a una persona mayor en pleno COVID. Eso fue en pleno COVID, cuando Bélgica, etcétera, promovían una pastillita para que se suiciden, en definitiva, los viejos y no ocupen camas. Esto no puede suceder. Nada de lo humano me es ajeno, como decía Terencio en la antigüedad en Roma. La vejez es humana, no me puede ser ajena, no hay un otro allí. Ese viejo soy yo. Y eso que le hacemos a esa vieja, me la van a hacer a mí.
Entonces, ¿queremos eso para todos? Yo creo que no. Hay que discutirlo, espero que no. Mercedes, bueno, gracias Isolina, desde ya un montón de mensajitos nos están dejando. Quizás este encuentro nos sirva, además de todas las tareas, de poder proponer, y me ofrezco a acercarle al Secretario de Justicia, la adhesión a la convención, quizás desde el centro, armarlo por nota o pedido, o armar esa ley de adhesión. Desde ya podemos generar ese contacto para llevarlo al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, porque es necesario. Quedó clarísimo, y bueno, los invito a ese nuevo desafío entonces. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, María Emilia, tomamos la palabra, espero que sirvan. También les cuento como novedad que hemos presentado un proyecto de ley a nivel nacional, a través de la senadora Norma Durango, para implementar una especie de ley Micaela, es decir, para implementar la obligación de educar y de enseñar la Convención Interamericana a todos los funcionarios y empleados del Estado. Pedimos Buenísimo. que las adhieran, claro, y también las universidades. Vamos a ver si nos llevan a punto. Pero la provincia Vamos a de Santa apoyarnos. Claro, Y claro. también después a nivel provincial lo traemos, sí. Claro, a eso voy. Que eso mismo Buenísimo. se puede replicar y hacer como la ley Micaela, que no le encontramos nombre, le íbamos a poner Norma Pla, pero después dijeron, no, bueno, la ley de educación sobre igualdad y no discriminación. Muy bien. Bueno, Muchas gracias, Isolina. Bueno, gracias a ustedes. muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Isolina. Muy interesante. Hemos aprendido mucho. Gracias, yo también. Les aseguro que yo también. Les agradezco muchísimo. Bueno, un cariño especial a María Emilia. Perdónennos a Tania y las generales de la ley, pero acá lo puedo esgrimir. Y a todos ustedes, especialmente a Frankie, que con toda su vasta experiencia en materia de defensa de los derechos de las personas mayores, haya compartido este espacio y hayamos abierto este diálogo tan interesante. Bueno, un beso, cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, chao. Rosana, coequiper en Rosario. Gracias, Rosana Di Tulio. Un beso. Chao.